Les recordamos que podrán descargar las memorias del Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Inexmoda o también en las páginas colombiatex.com, upb.edu.co e inexmoda.com. Hoy en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB también nos acompaña Catalina Pérez, docente y titular en la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos hablará sobre el contexto y los escenarios para incursionar en la exploración de nuevas geografías, nuevos mundos y por ende nuevas realidades en su conferencia Otras geografías, el que se va es uno, el que se vuelve es otro. Catalina, bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Ok, buenas tardes. Bueno, hoy me está acompañando en mi barriguita David. Él y yo vamos a hacer esta presentación para ustedes, que espero disfruten porque sé que ya han vivido pues un largo proceso esta mañana, entonces voy a tratar de no alargarme y ser muy concreta pues como en la presentación. Como nos dijeron ahorita en la presentación, voy a hablarles de otras geografías, de cómo el recorrido, de cómo el viaje, de cómo los trayectos, los caminos y finalmente pues viajar nos transforman, y por eso cada vez que realizamos un proceso, una experiencia como esta, el que se va es uno y el que vuelve es otro. Cuando estamos hablando de otras geografías, pues generalmente estamos hablando de otros territorios, estamos hablando de otros paisajes, estamos hablando de ir a otro lugar, de un ir y de un volver. Estamos hablando precisamente de un viaje. Entonces, ese viaje se convierte realmente en una experiencia que un autor como John Dewey, que es psicólogo, que es filósofo y también pedagogo, nos dice que esa experiencia realmente es un modo de relación espacial, donde nos está hablando de una cercanía y de una distancia, precisamente de un ir y de un volver. John Dewey plantea que esa cercanía habla justamente de una interacción, es decir, conocer a través y con todos los sentidos. Y precisamente lo ideal o lo real del viaje es ir a ese otro lugar. Y habla de la distancia, es decir, que cuando uno vuelve, que cuando uno regresa, justamente hay una conclusión, es decir, hay una información, hay unas anécdotas que yo puedo recordar, que puedo contar y que finalmente se convierten en una información que luego puedo usar. Dentro de este planteamiento, que pues es muy académico, John Dewey habla de que esa interacción justamente produce emoción, y habla de que la conclusión puede llegar a producir unas comprensiones. Es decir, la experiencia se compone como de esos dos momentos, de un ir, de un volver, de un interactuar, de un tocar, de un compartir, pero también de un recordar y poder concluir. En este sentido quise traerles una frase de Gabriel García Márquez en su libro Vivir para contarla, que justamente plantea eso. Él dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es decir, la experiencia de un viaje se compone de dos momentos: de lo vivido, de aquello que es emocionante, de aquello que nos apasiona, pero también de aquello que podemos recordar y contar. Pero aquí hay una cosa pues importante, y es que siempre, o digamos que el status quo es que uno siempre ha relacionado los viajes con el placer, ha relacionado los viajes con la emoción, ha relacionado los viajes con el descanso y la diversión. Contradictoriamente, el aprender parece todo lo contrario. Siempre nos hemos
concentrado, siempre hemos pensado que cuando aprendemos no podemos divertirnos, entonces se ha vuelto una situación en la que pareciera que solo sucede en un aula de clase, que no hay ninguna interacción, porque como estamos aquí en este momento, estoy yo hablando y ustedes allá están quietecitos, y que por ende es un proceso muy aburrido. Como hoy estamos precisamente en el día del pabellón, en el que nos estamos concentrando en el tema de la mente abierta, yo quiero proponerles un reto. Muchos de ustedes tuvieron que trasladarse hasta acá, es decir, tuvieron que abordar un trayecto, tuvieron que hacer un camino, unos desde más lejos, otros desde más cerca, pero lo que les quiero proponer hoy es que dejarles esta pregunta, y es: ¿quién dijo que mientras uno aprende no se puede divertir y que mientras se divierte no puede aprender? El pabellón nos está planteando tres conceptos: la experiencia, precisamente, nos está planteando la diversión y nos está planteando el aprendizaje. Entonces yo quiero proponerles este reto a partir de este momento, y es que conciban todo esto que han hecho en la mañana y lo que van a hacer ya durante estos 3 días que dura la feria, precisamente como un recorrido y como un trayecto en el que van a poder aprender muchas cosas, pero los invito a que también se diviertan en ese aprendizaje. Entonces, como una primera conclusión, lo que yo les quiero transmitir o lo que les quiero contar es que precisamente el viajar, es decir, el cambiar a otros espacios, el ir a nuevos escenarios, y si lo quisiéramos ver precisamente en términos del juego, abordar otros mundos, abordar otros niveles, abordar otros escenarios, precisamente nos permite aprender de una manera divertida. Lo que sí quiero resaltar hoy es que es una cosa muy importante, es que a pesar de que las tecnologías nos permiten ahora estar casi que en cualquier lugar, nosotros podemos entrar al Google Earth y de alguna manera ir a África si queremos, ir a Europa, cruzar los continentes, ver cómo está el clima en algún lugar, e incluso simplemente en un buscador de internet mirar cómo se viste, cómo se comporta la gente en otras partes. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, por eso quise traerles hoy como invitación y como compartirles pues de una manera un poco más académica justamente ese tratado, esa exposición teórica que hace John Dewey de la experiencia, y es que es muy importante ir, es muy importante tocar, es muy importante sentir, es muy importante relacionarme con ese otro y con lo otro para poder entender realmente de qué se trata y para poder que esa experiencia realmente me toque de la manera en la que lo debe hacer. Entonces también quise traerles una frase, una cita de una página muy importante de un diario de arquitectura, porque los arquitectos a través de la historia justamente han usado los viajes para poder adquirir una información cultural y de contexto importante precisamente para sus proyectos. Entonces dice: un viaje no se puede googlear ni sirve que te lo puedan contar. Es como la buena mesa, nada reemplaza el saborear una delicia. Efectivamente, no es lo mismo a que a ti te digan que la gastronomía peruana es excelente, a que tú puedas sentarte en Perú a comerte un delicioso ceviche peruano. Y aunque visites probablemente restaurantes acá, pues de alguna manera podrás tener un contacto como con esa situación, con esa experiencia, pero nunca será la misma si la vives dentro del contexto. Ahora bien, resulta que hace ya unos años nos vienen diciendo que desde la neurología, desde la neuropedagogía, que los seres humanos no aprendemos si no nos emocionamos, si no nos divertimos. Voy a mostrarles unas experiencias que hemos tenido en la universidad con algunos estudiantes, y aquí quiero compartirles una anécdota que para mí ha sido muy simpática, y es que uno pensaría
que las personas más jóvenes tienen una mente más abierta, es decir, están más condicionadas a poder arriesgarse, a vivir algunos momentos, si se puede llamar así, de riesgo e incertidumbre, pero nos encontramos con que a veces dentro de ese paradigma que tenemos, creemos que si no hay un profesor al frente no podemos aprender. Entonces quisimos salirnos como precisamente de ese contexto del aula de clase, y esas son unas experiencias que creemos pueden aportarle mucho a las empresas, porque creemos que los viajes ya no se realizan y no se deben realizar simplemente para ir a mirar las muestras o a traer algunas muestras físicas que puedan servirme a mí para el desarrollo del producto, o que de alguna manera puedan hacer una intervención, digamos, en mi estrategia de comunicación y de marca. La idea es que estos viajes se conviertan en viajes de inmersión que me permitan conocer mucho más la cultura y por ende las necesidades y también, digamos, las diferencias entre las personas, entre sus formas de ser, de conocer y de abordar ciertas situaciones. Uno de los países, por ejemplo, visitados y recorridos fue Perú. En Perú habían cosas muy interesantes, claro, todos sabemos, vuelvo y digo, a través de todos esos medios de información y comunicación, que Perú es muy fuerte en la parte de textil y en la parte gastronómica. Pero una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es poder sentarse con estas personas, mirar de qué manera es que abordan los materiales, de qué manera realizan sus procesos de teñido, por ejemplo, y también cuál es esa parte simbólica y todo eso, qué es lo que significa. En la isla de Taquile, por ejemplo, nos encontrábamos cómo los textiles comunican, tienen un alto grado de comunicación, entonces nos contaban y nos mostraban cómo podíamos identificar cuando una persona era soltera y era casada. Y eso se volvió una anécdota muy particular porque decían aquí la infidelidad no existe, no puede existir, porque en el código del vestuario y de los tejidos las personas están mostrando precisamente lo que son y lo que tienen. En ese proceso no solamente vimos ese asunto de lo textil y de la gastronomía, y a partir de ahí los estudiantes y las personas pues que realizamos el recorrido tuvimos la oportunidad de coger luego esa información y poder, digamos, resumirla como en ciertos aspectos. De ahí, por ejemplo, nació un pequeño proyecto que se llamaba El Sabor de los Dioses, porque encontramos desde el punto de vista de la gastronomía una cantidad de variedades, de ingredientes que provenían incluso de culturas ancestrales que precisamente eso también fue lo que hicieron muchos de los reconocidos chefs y gastrónomos peruanos, fue apropiar unas raíces ancestrales en un recorrido probablemente histórico y también espacial que ellos hicieron para rescatar toda esa riqueza culinaria, toda esa riqueza gastronómica que realmente pues Perú tiene. Entonces, a partir de ahí hay una información valiosa que se pudo utilizar justamente para este proyecto. En México también hicimos varios trayectos, varios recorridos, y allí se puede identificar muy fuerte, pues obviamente el folclore, el color, el sincretismo religioso que hay, es decir, esa mezcla de toda esa parte cosmológica y teológica que hay en México. Y también una de las cosas que fue muy interesante fue un proyecto que alcanzaron a desarrollar unos estudiantes, donde a partir de la observación de ciertas posturas y de ciertas maneras en las que las personas, por ejemplo, cargaban sus cosas, cargaban sus niños, a partir de lo que vendían en las calles de todas estas personas artesanas, llegaron pues a una solución de un producto, digamos, de vestuario, de un producto textil que podía de alguna manera resolver algunas necesidades que estas personas tenían.
Finalmente, en Argentina, una de las cosas pues, que vimos fue, o que pudimos comprender o que pudimos concluir desde lo que percibimos, es que es un país de muchos contrastes. Casi todos los países latinoamericanos son países de contrastes, pero aquí había una profunda riqueza a nivel del norte y del sur del país. Casi todos, muchas veces, como buscamos los viajes de diversión y de placer, pues vamos a conocer los sitios turísticos y las ciudades. Nosotros quisimos meternos un poco más allá y encontramos que justamente en el norte y en el sur hay unos asuntos de una riqueza artesanal y de una riqueza ancestral muy valiosa, mientras que la ciudad se vuelve, ya hablando un poco de Buenos Aires, se vuelve una ciudad que mezcla muchísimas culturas y que a veces pues da como la espalda a todo eso. A partir de ahí hubo unas reflexiones muy interesantes que fueron un poco más, digamos, de contexto, y surgió pues una exposición que realizamos donde mostramos cada una de nuestras conclusiones y nuestras comprensiones alrededor justamente de aspectos no solamente en términos de materiales, en términos de procesos, sino también de aspectos socioculturales como la museografía, como lo que significaba, por ejemplo, el fútbol para los argentinos, y cómo a partir de ahí pues, se podrían desarrollar nuevas ideas, nuevos productos y nuevas situaciones también. Entonces, una de las cosas que de pronto sobre las que queremos llamar la atención hoy es que en estos viajes, en estos traslados, en estos trayectos hay cosas que son muy importantes. Incluso hay metodologías o no hay metodologías para seguir. Lo importante es que nosotros seamos un poco más conscientes de esos recorridos, de esos trayectos que hacemos y que desarrollemos esa capacidad de observar, de encontrar, también de contemplar y de dejarnos sorprender para poder tener así un proceso de conocimiento, descubrimiento y poder proponer. Dentro de esas metodologías y herramientas que hemos utilizado y que de pronto queremos dejarles a ustedes hoy, efectivamente nosotros hemos manejado dos que nos han parecido muy interesantes. Uno generalmente lo que hace es planear un viaje. Uno a veces va a una agencia turística, pide que te indiquen cuáles son los lugares más importantes a visitar, sabes qué día sales, sabes qué día regresas, y un poco a veces tienes comprados unos tours programados y planeados. Esa es una manera de hacer un viaje. Otra manera de hacerlo, que descubrimos que también se hace muy interesante, es precisamente la manera de derivar. La deriva es una propuesta metodológica que hicieron políticos y artistas más o menos a finales de los 50 y principios de los 70, quienes se hicieron llamar los reales situacionistas. Y la deriva es un proceso metodológico para recorrer las ciudades, que simplemente se trata es en caminar sin un objetivo específico, es decir, en recorrer y prácticamente dejarme sorprender y esperar a ver qué es lo que yo voy a encontrar. Esa es una manera también interesante de viajar, porque así no habría que, digamos, tenerlo todo controlado y probablemente no perderse de ciertas cosas importantes e interesantes que pueden aparecer. ¿A qué va todo eso, digamos, en el mundo del textil y de la moda? En que ya hay empresas colombianas, empresas peruanas, empresas mexicanas, hay empresas alrededor de todo el mundo que han empezado a usar esta información para desarrollar sus propios productos, para desarrollar, digamos, una estrategia de marca y una identidad de marca muy propia, incluso muy personalizada, y que ha tenido en cuenta la identidad para hacer, pues digamos, de estos productos algo mucho más atractivo.
Es decir, los viajes ya no deberían volverse un asunto simplemente, como les decía al principio, de ir, recoger unas muestras, mirar qué es lo que están haciendo otros, incluso en mi mismo sector, en otros países o en otras ciudades, sino que debería de ser un proceso, debería de ser una metodología, debería de ser una experiencia divertida que me permita conocer o obtener otra información sobre la que yo pueda trabajar. En los viajes, dentro de esa metodología, pues nosotros proponemos un registro. El registro casi siempre se hace a través de las bitácoras. Las bitácoras de los diarios de campo nos permiten recordar, nos permiten tener digamos como una Biblia, un cuaderno. Las bitácoras se pueden hacer de muchas maneras, precisamente para condensar y consolidar esa información que yo voy a poder usar después, probablemente en mis procesos de diseño, no solamente pues en términos, digamos, de la moda, sino del producto, de los procesos de mi empresa que yo pueda utilizar. Les voy a mostrar entonces a continuación algunos ejemplos de empresas. Puro Corazón, de la diseñadora Carolina Restrepo. Ella es colombiana, pero hace mucho tiempo está radicada en Perú. Justamente hace una lectura de contexto muy interesante en la que ella va y visita algunas comunidades peruanas, hace una inmersión dentro de estas comunidades y descubre que hay unos procesos de bordado, que hay una simbología, que hay unos materiales, que hay unas maneras de hacer las cosas y también de entender la vida que se vuelve interesante rescatar. Entonces, alrededor de eso, ella empieza a desarrollar pues una serie de productos y construye toda una marca bastante interesante que a su vez trabaja con estas comunidades. En Argentina hay un diseñador industrial y un arquitecto, perdón, que consolidaron un colectivo que se llama Usos de Argentina. Ellos trabajan principalmente en el norte del país y también decidieron sumergirse, digamos, en esas culturas que habían sido un poco olvidadas y rescataron también algunos procesos manuales y artesanales que luego ellos convirtieron en procesos industriales para el desarrollo de nuevos productos, digamos, de mobiliario. En este colectivo han participado también diseñadores gráficos desde la parte simbólica y artistas plásticos pues bastante interesante. Y finalmente pues hay una empresa colombiana, Agua Bendita, que probablemente todos conocerán, donde de una manera muy parecida a la de Puro Corazón, pues ha hecho toda una investigación, ha recopilado y rescatado de estas comunidades y de algunas personas que saben hacer unos bordados bastante interesantes para apropiarlos dentro de sus productos y, digamos así, convertirlos en un factor diferenciador de su marca y de sus productos. ¿Qué ha sido lo interesante de esos proyectos? Que esas cosas que parecen ser muy locales, muy propias de una identidad, se han vuelto prácticamente internacionales. Entonces, aquí hay pues de muchas empresas, hay 3 ejemplos que quería rescatar para mostrarles a ustedes cómo un simple proceso de observación, cómo incluso un viaje de descanso, de lujo, de placer, puede convertirse en una experiencia y en una riqueza de conocimiento. Justamente leía hoy, coincidencialmente pues me llegó, que una de las cosas, ya hay autores que dicen que viajar, o sea, el hecho de simplemente viajar ya implica una experiencia de aprendizaje e implica en uno mismo una transformación. Por eso el lema, o digamos esa frase explicativa de mi conferencia es que el que se va es uno y el que vuelve es otro. Precisamente porque yo creo que ustedes hoy de acá se van con tanta información que cuando salgan ya no van a volver a ser los mismos. Ahora,
Para terminar, uno podría decir que lo más literal cuando uno está hablando de un viaje es que se vaya a otro lugar. Pero digamos que el segundo reto de mi charla, y que quería hacerlo como cierre, es también proponerles que es muy importante viajar al interior de uno mismo para tratar de atravesar precisamente esos límites mentales, esos paradigmas y esas cosas que muchas veces no nos dejan ver más allá, no nos dejan ponernos en los zapatos del otro e entender e interpretar sus necesidades. Entonces por eso quise compartirles y cerrar mi charla con esta última frase que dice: viajar es atravesar tus límites mentales, entender y aceptar tus límites físicos y descubrir que no hay límites para el corazón. Entonces, los viajes creo que pueden interpretarse como una experiencia hacia donde queramos, hacia adentro, hacia afuera, en trayectos cortos, en trayectos largos, pero siempre ese viaje, esa experiencia va a implicar una transformación que con algunas anécdotas o algunas situaciones va a producirnos un poco de dolor, pero que casi siempre van a ser divertidos. Entonces queríamos dejarles digamos, estas experiencias y estos ejemplos como una manera también de adquirir información importante para que ustedes puedan apropiarla a sus negocios y a sus productos y marcas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos en esta